Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51 y hoy hablaremos de ovnis. Y es que otra vez ha vuelto a salir información oficial, documentos desclasificados, y otra vez el gobierno de Estados Unidos ha dicho o ha reconocido que en este último año tienen 500 casos de objetos voladores no identificados y lo han expuesto a la luz pública y han querido compartir con todo el mundo, con congresistas de Estados Unidos en el Congreso, estos resultados de estas investigaciones, y han dicho que de los 500 casos, más de la mitad se pueden explicar, pero que hay algunos que para ellos no tienen explicación. En 2017 ya se habló, ya se desclasificaron vídeos de la Armada Americana grabando ovnis, persiguiendo ovnis, y ahora en 2023 han vuelto a dar esta noticias bomba, estas noticias que hablan abiertamente de ovnis. Les han cambiado el nombre, ya no se les llama ovnis, pero al final en el fondo es lo mismo. Y parece ser que ahora Estados Unidos, sobre todo, cada año, cada medio año, ha creado una comisión para investigar estos fenómenos y va dando los resultados públicamente y en el Congreso de Estados Unidos. ¿Con qué fin? No se sabe si es con un fin, digamos, por lo que se creó esta especie de equipo que investiga ovnis, y el fin es simplemente dar a conocer a la luz pública todos los casos ovni, o si es un fin para desviar la atención de otras cosas que están haciendo. Esto por desgracia nunca lo sabremos, por eso hay que coger con pinzas estos anuncios que muestran casos ovni, porque nunca podemos saber exactamente por qué lo hacen, por qué ahora sí que lo enseñan y antes decían que no existían. Y por eso digo que muy bien por ellos que están dando la noticia y están enseñando vídeos y fotografías de ovnis y reconocen que algunos cientos de ellos no saben qué son. Eso es un paso muy importante. Pero a mí lo que me pica, lo que me extraña, es que antes lo negaban, como en el caso que veremos hoy. Antes hacían decir a los testigos que no habían visto nada, y ahora animan a los testigos, sobre todo a los que trabajan en el ejército, a que hablen de los casos. ¿Por qué este cambio radical? No lo sé, no sé si lo sabremos. Pero pensad que los gobiernos nunca hacen nada por voluntad propia. Por algo están ahora hablando de ovnis, sacando casos, y seguro, o casi seguro que nunca lo sabremos, el motivo de por qué lo están haciendo ahora, a no ser que venga una invasión extraterrestre y ya no lo estuvieran avisando. Que tampoco creo que sea el caso, pero quién sabe. Y es que hoy van a hablar de un caso ovni, un caso que no conocía. El sonido que habéis oído al principio es el de lo que se asemeja al sonido de un aterrizaje de un objeto volador no identificado, y eso es lo que ocurrió en el denominado OVNI de Westphal. Este avistamiento fue reportado en Australia, ocurrió el 6 de abril de 1966, justamente en Victoria,
Melbourne. Eran las 11 de la mañana del miércoles 6 de abril. Muchos estudiantes y un maestro de la West Hall High School, ahora llamada West Hall Secondary College, informaron haber visto un objeto volador, descrito como una nave gris, o algunos testigos hablaron de más que gris, verde plateada, en forma de platillo. Tenía un ligero tono púrpura y aproximadamente el doble del tamaño de un automóvil familiar. Según los estudiantes, el objeto descendía, sobrevoló la escuela secundaria y desapareció justo detrás de una arboleda. Según los informes, aproximadamente 20 minutos después, que es lo que duró el avistamiento, lo que duró en total el episodio, el objeto reapareció. Ascendió a gran velocidad y partió hacia el noroeste. Algunas personas describen que el objeto fue perseguido por unos 5 aviones no identificados. Hubo escépticos como Brian Dunning, que dijo que lo más probable es que fuera un globo meteorológico. Esta es la explicación que dan normalmente todos los escépticos. Siempre son globos meteorológicos. Yo nunca he visto ninguno. Pero los escépticos dicen que siempre que hay un ovni es un globo. Es la explicación más fácil, más difícil de demostrar, y así zanjan muchos temas de avistamientos ovnis. Y hay que recordar que este ovni, este objeto volador, que apareció por encima del colegio y que lo vieron, se dice, más de 200 testigos, porque no solo lo vieron en la escuela de la que hemos hablado, sino en otra que estaba en la misma zona, y seguramente debe ser uno de los casos de avistamiento ovni donde más gente ha visto a la vez un objeto volador. Es que imaginad estar en el colegio, 11 de la mañana, no era de noche, no era un lugar tampoco apartado. Sí que había una especie de bosque justo al lado de estos colegios. Imaginad ver pasar una nave a gran velocidad, verla perfectamente porque la gente estaba en el patio, los niños estaban jugando, y verla descender justo en la arboleda, justo en ese bosque, que ahora ese bosque es una zona de gran interés natural, es una zona protegida. Ver aviones, 5 aviones desconocidos persiguiendo o buscando ese objeto, y que después de 20 minutos vuelve a aparecer. En 2021, uno de los profesores que estaba en ese colegio, Andrew Greenwood, afirmó que después del hecho, 2 hombres que decían ser funcionarios del gobierno llegaron a su casa. Cuando había ocurrido todo esto, acabó el colegio, todo el mundo se fue a su casa y tocaron la puerta de este profesor. Los hombres le dijeron a Greenwood que sabían lo que había visto, que estaba muy equivocado y que le recomendaban no decir absolutamente nada al respecto. Greenwood les protestó, les dijo: señores, no os conozco de nada, yo sé lo que he visto, mis 100 alumnos y 100 del otro colegio también lo han visto, y yo voy a decir la verdad. Entonces le dijeron que si seguía con ese plan, seguramente ellos tenían mucho poder, acabaría despedido. Pero es que la historia no acabó ese abril de 1996, sino que todas las partes, todos los niños, profesores y gente del lugar, los residentes, siguen muy interesados y desconcertados porque, claro, quieren saber qué ocurrió en ese lugar, y ha habido muchísimas teorías
Pero todos coinciden con que hubo un encubrimiento. El gobierno intentó encubrir una visita extraterrestre. Y es que Shane Ryan, un hombre que ha pasado los últimos 14 años buscando respuestas, tiene algunos datos. Tiene testimonios y dice que ahí lo que ocurrió es que efectivamente se encubrió un aterrizaje ovni, un avistamiento ovni, una visita, como dicen los residentes, extraterrestre. En estos años, los 14 que lleva investigando, ha hablado con más de 400 personas. Todas ellas aseguran haber visto el incidente y posteriores severas visitas de autoridades. Eso cuadra con lo que contó el profesor y se ve que no solo lo fueron a visitar a él, sino que muchísima gente de esa zona fue visitada por gente del gobierno que se identificaba como alguien del gobierno y digamos que en un tono amenazante les decía que olvidaran la historia y en pocas palabras que dijeran que no habían visto absolutamente nada. Sin embargo, hace poco tiempo, este investigador descubrió algo. Descubrió que hubo 7 pilotos que persiguieron al ovni. Y eso cuadra con la descripción de algunos testigos que vieron 5 aviones volando por la zona como si estuvieran buscando a este objeto volador, a este UFO no identificado. Ha llegado otra información de que alguien que vivía cerca de Westgate en ese momento dijo que conoce personalmente a uno de esos 7 pilotos que estaban en el aire desde el aeropuerto de Moorabbin y fueron testigos también de lo que sucedió ese día. Dijo Ryan en 9.com.au, un periódico online de Australia, este investigador, que había conocido a alguien que conocía a un piloto que estuvo, como he dicho, esa mañana, volando por las inmediaciones del bosque donde hubo el avistamiento. Él conoce personalmente al piloto. Dijo el piloto que se acercó mal al objeto y que trató de perseguirlo. Este hombre todavía está vivo y vive en una residencia de ancianos. El señor Ryan, el investigador, se dice que está en proceso de ponerse en contacto con el piloto. No sé si el piloto ha querido hablar del tema, pero este investigador aún tiene la esperanza de que este piloto hable con él y le explique lo que vio, lo que sucedió. Pero se ve que es complicado. No sé si este piloto, que está en una residencia de ancianos, tiene algún tipo de demencia, alguna enfermedad y por eso está costando quedar con él. Pero sería un testimonio espectacular de lo que sucedió esa mañana, con este avistamiento donde más de 200 personas, según este investigador, más de 400, ha podido corroborar que vieron ese objeto y, como él dice, sería clave el testimonio de uno de estos pilotos y ellos seguramente contarían datos que aún no se saben de este avistamiento. Este señor Ryan se llama, este investigador que pertenece al condado de Westphal, que vive en esta zona de Australia, admite que regularmente tiene contactos extraños, gente que habla con él, afirma tener información sobre el incidente de Westgate y dice que él investiga todas las pistas en un intento de, primero, verificar que sean verdad y segundo, que aunque la mitad no sean verdad, pues alguna pista puede ser verdad y arrojar más luz a lo que pasó. Cuando comenzó originalmente la investigación,
pensé que podía descifrar en 1 o 2 años este misterio y llegar al fondo, y que no me costaría mucho. Parte de ese pensamiento fue que si hubo esta respuesta de las autoridades gubernamentales, en la medida que parece que las hubo, deben tener algunas respuestas. Pero mi sentimiento ahora es parte del motivo del encubrimiento o del cierre, porque no hubo respuesta. Vamos, que este hombre básicamente no se ha rendido, pero sí que está viendo que la gente está muy callada. Sí que le dicen que lo vieron, pero seguramente, que es lo que él insinúa, debido a las visitas gubernamentales y a las amenazas, la gente no quiere contar nada más. La gente está muy al respecto de este tema, hablan lo mínimo, y eso corrobora la teoría suya y de mucha gente de que el gobierno intentó callar a los testigos y intentó aparcar el tema, hacer desaparecer la historia para que no se hablara de él, de ella. Y es que estos cientos de estudiantes que afirmaban haber sido testigos de este objeto bajando al bosque, dicen que lo vieron descender en una especie de bosque, en una zona un poco abierta que es como un prado. Era un prado cubierto de hierba, se le conoce como The Grange. Y es verdad que cuando fueron a investigar ahí, gente que de la zona, o gente que vivía cerca del bosque, o alguien que estaba en alguna cabaña por ahí, sí que dice que encontró la hierba aplastada, en forma de círculo, y que tampoco se habían roto las hierbas, pero sí que estaban como todas dobladas, como cuando hay un círculo de las cosechas, que estuvo muy de moda, que eran supuestos aterrizajes ovni en cosechas de Inglaterra, en cosechas de grano. Pues se ve que en Westgall, en este UFO incident, ocurrió lo mismo. El punto exacto donde dicen que aterrizó este objeto y al cabo de unos 10 minutos, volvió a salir, se pudo comprobar. No hay fotografías, no hay vídeo, pero sí que se pudo comprobar que había una zona de hierba alta, en forma circular, aplastada, simétricamente y perfectamente. Los familiares de 2 trabajadores del departamento de abastecimiento de la zona se pusieron en contacto con el investigador. Querían revelar posibles vínculos con Westwall y investigaciones de accidentes en el departamento de aviación civil, pero tampoco no hubo mucha información. Se cree que estos familiares de estos trabajadores contaron que este incidente podía haber sido parte de un programa gubernamental llamado Proyecto Ival, que justamente operaba en la década de los 60 en Melbourne, y el Proyecto Ival se creó para muestrear la radiación en la atmósfera utilizando un globo de gran altitud. El señor Ryan dijo que estaba de acuerdo en que podía valer la pena examinar el Proyecto Ival y que, aunque solo sea para descartar, si ya es verdad que en esa zona hubo pruebas con una especie de globo y por eso lo encubrieron, así ya, pues, si es eso, pues mira, se acabó la historia, y si no, se descarta. Pero el señor Ryan sigue buscando. Dijo una vez, por alguna razón, incluso después de todos estos años, esa información, esa documentación que nos brinda información sobre la participación
de estas agencias gubernamentales, que ahora sabemos a este nivel tuvo lugar, simplemente no está pública. Claro, este hombre dice, si fue un globo de un proyecto que hacía el gobierno de Australia, un globo, lo que sea, ¿por qué tantos años después aún no está público? Y si fue una cosa suya, ¿por qué no dicen, aunque no digan qué tipo de investigación era o de experimento era, podían decir que era un experimento suyo sin dar más datos y se acaba la historia? Pero es que tampoco dicen que sea un experimento suyo. Y eso es lo que dice este investigador, que no entiende muy bien por qué no dicen ni si es una cosa ni la otra. Supongo que eso plantea la pregunta de por qué no está disponible públicamente. Claro, este hombre como diciendo, aquí me demuestran que si no está disponible públicamente es que seguramente era un objeto volador no identificado. Por eso salieron los 5 aviones. Por eso el piloto que está en la residencia, si no tiene ninguna enfermedad, no quiere hablar. Y por eso coinciden todas las historias de agentes gubernamentales de negro amenazando a todos los testigos que encontraban para que contaran que no habían visto nada. Y es que según las búsquedas en los archivos nacionales de Australia, entre 1939 y 1941, el departamento de abastecimiento, desde el departamento del que hablamos, del que hablaron dos exfamiliares de dos personas que trabajaban ahí, decían que en este departamento suministraban municiones y piezas para producción de aeronaves. Claro, crearon una especie de aeronave, un proyecto secreto, y lo probaron en esa zona boscosa. Por eso tanto secretismo. Pero ¿por qué pruebas un proyecto secreto y lo haces volar por encima de las cabezas de 200 niños? ¿Y lo haces volar por encima de un colegio? ¿Y si falla? ¿Y si cae en el colegio? Recordad que todos estos proyectos secretos, estos aviones de prueba, son de prueba. Pueden tener fallos, pueden caerse, que es lo que seguramente ha ocurrido muchas veces con algunos casos OVNI. Pero yo siempre he pensado, opinión personal, ¿por qué te la juegas con un avión secreto que está en pruebas, pasando por encima de ciudades, colegios o pueblos? Yo pienso que cuando prueban este tipo de aviones, lo hacen en lugares apartados, tipo el Área 51, que se sabe que prueban muchos aviones, muchos modelos de muchos prototipos. Pero claro, no pasan por encima de Las Vegas. ¿Por qué? Si es una cosa que han hecho ellos, se la juegan, que lo viera tanta gente. Eso es lo que me hace pensar a mí muchas veces que son ovnis, que son objetos que no saben qué son, no saben de dónde vienen, y por eso después salen aviones cazan a perseguirlos, porque si pensad una cosa, si era un proyecto secreto, ¿para qué sacas 5 cazas después para que toda la gente vea que hay 5 cazas que hacen un ruido espectacular y la gente se entere del proyecto este que estará ahí probando? Como veis, para mí, y yo creo que para vosotros no tiene mucho sentido esas explicaciones oficiales. Y es que hay que ir a los testigos, como Phil Turney, que tenía 15 años en el momento del avistamiento. Este chico dice que recuerda haber visto 3 discos plateados, no uno, objetos en forma de plato, con una cúpula en la parte superior del cielo, y Phil Turney afirma que ninguno de ellos hacía ningún sonido.
No se nos permitió hablar con los medios, dijo la señora Terney también al periodista que entrevistó y que se hizo eco de la historia de Nine.com. No fueron los niños a decirles que no habléis del tema, sino que fueron a los padres a decirles que sus hijos no hablaran del tema. Nos dijeron que todos fuéramos un día al colegio. El director nos llamó a todos los padres y nos insistió en esa reunión que dijéramos que no habíamos visto nada. Ryan, el investigador del que estamos hablando, dijo que los testigos le dijeron que en esos 20 minutos que duró el avistamiento, desde que lo vieron pasar hasta que aterrizó y volvió a salir del bosque, el ejército y la policía ya estaban en la escena, así como 2 cuerpos de bomberos separados. ¿Cómo es que ya estaban por ahí tan rápido? ¿Quién les avisó de ese avistamiento? O seguramente ya lo estaban siguiendo desde algún otro lugar y creyeron que se había estrellado en ese bosque y por eso fueron los equipos de emergencia. Para las personas que estaban allí en algún tipo de capacidad oficial, ya sea que fueran policías o representantes de alguna otra agencia gubernamental, me parece que se les debió haber dicho algo en ese momento. Y lo que se les dijo se quedó con todos estos años. Pero yo creo que cuanto más se hable de eso y en público, más se romperán esas barreras. Entonces, a través de películas, artículos en los medios, que se corra la voz, internet, ojalá que personas que tuvieran alguna participación y conexión vean todo esto y se pongan en contacto. Este investigador, como veis, no cesa en su empeño. En Keystone creó un espacio de juegos para niños llamado Grand Reserve UFO Park. El parque presenta un ovni plateado con diapositivas rojas para reflejar el incidente ovni de 1966. Y como veis, este hombre, este señor Ryan, no se rinde, intenta que se hable lo máximo posible de este tema, porque no sé qué es la versión oficial. Además, no hay ninguna versión oficial, porque hicieron callar a todo el mundo, pero no hay ningún documento que hable de este incidente. En los avistamientos ovni, como sabéis, de una forma u otra se habla del incidente, aunque no digan que es un ovni, sí que dicen que muchos ejércitos, muchos policías dicen, mira, pero hubo un objeto que voló, no sabemos qué es, y se hace un informe. El informe después muchas veces desaparece o se esconde, pero el informe está ahí, que muchas veces se puede ver. Es que en este caso no hay informe, no hay nada, en ninguna base de datos, en ningún sitio. Y por eso Shane Ryan, que desde aquí, desde Club 51, no creo que me escuche, pero yo he aportado mi granito de arena a que se hable de este tema otra vez. Y es que este hombre que estuvo ahí dice que lo que vio fue un objeto volador no identificado, algo muy extraño, que no era de este mundo. Y las agencias de Australia, la policía y los servicios de emergencias sí que sabían qué era o no sabían qué era y fueron a modo de accidente a ver si podían recuperar algo o alguien de este objeto. 200 alumnos viendo pasar un ovni a gran velocidad y aterrizar en un bosque cercano. Hierba aplastada
hombres de negro diciendo y amenazando a todos los vecinos y a los padres de los alumnos y a los mismos alumnos, obligándoles a decir que se olvidaran del tema, que ese día no habían visto nada, pilotos que no han hablado y un investigador que no se da por vencido y quiere saber lo que ocurrió en esta apacible zona rural de Australia, donde una mañana de abril algo hizo levantar las cabezas de 2 colegios enteros y de 200 personas más que vivían tranquilamente en esa zona, como he dicho, rural de Melbourne. Gracias a todos y hasta la próxima.